Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente nos tiene a todos con el corazón en un puño y la mente llena de especulaciones, el posible nombre italiano que nuestro querido Can elegirá para su futuro bebé. Sí, lo sé que muchos de ustedes, como yo, están fascinados con cada paso que da esta pareja, y la noticia del embarazo ha sido, sin duda, una de las más emocionantes del año. Can, ese torbellino de carisma y talento que conquistó nuestros corazones desde la pantalla, está a punto de embarcarse en la aventura más grande de su vida, la paternidad. Y como no podía ser de otra manera, los detalles se han convertido en un tesoro muy buscado. Ya sabemos que Can y su pareja, la hermosa influencer Diletta Leotta, están esperando un bebé, y aunque han mantenido un perfil relativamente bajo, la emoción es palpable. Y cuando hablamos de nombres, especialmente cuando hay una conexión tan fuerte con Italia, las posibilidades se multiplican y la imaginación vuela. Así que prepárense porque hoy vamos a hacer un viaje por la cultura italiana, la tradición y por supuesto, por el universo de Can para intentar descifrar cuál podría ser ese nombre tan especial. ¿Listos? Pues abróchense los cinturones, porque esto se pone interesante. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal. Con solo darle al botón rojo de abajo y activar la campanita, se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras y debates. Estamos creando una comunidad increíble aquí, y me encantaría que formaran parte de ella. Ahora sí, vamos a lo que nos trae hoy aquí. Cuando pensamos en Can inmediatamente asociamos su imagen con Turquía, su país natal y donde alcanzó la fama mundial. Sin embargo, su conexión con Italia es innegable y profunda. No solo ha trabajado en producciones italianas que han sido un éxito rotundo, sino que también ha vivido en Italia, ha aprendido el idioma e incluso ha desarrollado una relación muy especial con el público italiano. Su carisma trasciende fronteras y su presencia en la bella paese ha sido recibida con los brazos abiertos. Es en este contexto donde la elección de un nombre italiano para su hijo adquiere un significado aún mayor. Pensar en un nombre italiano para un bebé es como abrir un libro de historia, de mitología, de arte y por supuesto de belleza. La lengua italiana está repleta de sonoridades elegantes, significados profundos y una riqueza cultural que se remonta a siglos. Y si hablamos de nombres masculinos, la lista es interminable y fascinante. Podríamos estar hablando de nombres clásicos, aquellos que han perdurado a través de generaciones y que evocan una fuerza y una nobleza atemporales. Piensen en nombres como Leonardo, que significa león valiente, un nombre con una fuerza y una resonancia inigualables, perfectamente acorde con la personalidad de un hombre como Can. O Lorenzo, asociado a la ciudad de Laurentum, con un aire de refinamiento y cultura. ¿Y qué me dicen de Alessandro, un nombre que evoca a Alejandro Magno, transmitiendo liderazgo y grandeza? Estos son nombres que tienen peso, que suenan bien en cualquier idioma y que, sin duda, encajarían a la perfección con un niño que crecerá bajo los focos, o quizás, y quién sabe, buscando un camino más tranquilo pero igualmente significativo. Pero Can no es solo un actor, es un símbolo de la nueva generación, alguien que conecta con el público de una manera muy personal. Quizás la elección vaya por nombres que, sin perder esa raíz italiana, tengan un toque más moderno o que estén en tendencia. La Italia actual también tiene nombres que suenan frescos y llenos de vitalidad. Podríamos pensar en nombres como Edoardo, una variante de Eduardo, que también significa guardián de la riqueza, con un sonido muy melódico. O quizás algo más corto y pegadizo como Leo, que aunque puede ser un diminutivo, se ha consolidado como un nombre independiente y muy popular. Y no podemos olvidar la influencia de la pareja. Diletta Leotta es una figura pública muy querida en Italia, y su estilo y sus elecciones a menudo marcan tendencia. Es probable que busquen un nombre que, además de tener un significado especial para ellos, también resuene con su entorno y con la cultura que los rodea. Quizás un nombre que sea fácil de pronunciar tanto en italiano como en turco, si es que buscan esa dualidad. Esta búsqueda de un nombre bicultural es cada vez más común, reflejando la globalización y la interconexión de las identidades modernas. Podríamos imaginar un nombre que suene familiar para los italianos y a la vez sea accesible para la audiencia turca de Can, o viceversa. Otra línea de pensamiento interesante es la posibilidad de que el nombre tenga alguna conexión personal o simbólica con la propia historia de Can. Quizás un guiño a su familia, a sus raíces turcas, pero con una adaptación italiana,
o incluso a algún personaje que lo haya marcado de alguna manera. Aunque sabemos que él es muy reservado con su vida privada, a veces estos detalles personales se manifiestan en elecciones tan íntimas como el nombre de un hijo. Por ejemplo, podría haber un nombre que recuerde a algún miembro de su familia, quizás un abuelo o un tío, y que al mismo tiempo tenga una resonancia en italiano. O quizás un nombre que, aunque suene predominantemente italiano, tenga una similitud fonética con algún nombre turco importante para él. Si nos ponemos a investigar nombres italianos populares en los últimos años, nos encontramos con un abanico muy amplio. Nombres como Francesco, que significa francés, o hombre libre, es un clásico que nunca pasa de moda. O Andrea, que curiosamente en Italia es un nombre masculino, y que significa hombre valiente. Matteo, un nombre bíblico muy común, que significa don de Dios. Estos son nombres que tienen una solidez y una familiaridad que los hacen siempre una apuesta segura. Son nombres que evocan tradición, fuerza y un sentido de arraigo cultural. Podríamos imaginar a Can y Diletta eligiendo un nombre con esta profundidad histórica, que pueda crecer con su hijo y que tenga un significado perdurable. Ahora, ¿qué pasa si pensamos en nombres que tienen un sonido exótico pero a la vez familiar para ambos mundos? Por ejemplo, nombres que suenan poéticos o que evocan elementos de la naturaleza. Podríamos estar hablando de nombres como Alba, que significa amanecer, o Celeste, que significa del cielo. Si bien son nombres más comúnmente femeninos, a veces se usan de forma unisex o tienen variantes masculinas que podrían ser interesantes. En italiano, la poesía está intrínsecamente ligada a la belleza de la naturaleza y a las emociones universales, y un nombre así podría reflejar esa sensibilidad. Nombres que evocan la luz, el firmamento, el mar, podrían ser opciones fascinantes. Otra faceta a considerar es la tradición de los nombres compuestos en Italia. A veces se combinan dos nombres para honrar a varios miembros de la familia, o por motivos religiosos. Si bien esto podría hacer la elección más compleja, también abre un abanico de posibilidades para encontrar una combinación única y significativa. Imaginen un nombre como Alessandro Leonardo o Francesco Lorenzo. Estas combinaciones no solo honran la tradición, sino que también añaden una capa de complejidad y elegancia al nombre del futuro bebé. Es una forma de entrelazar el pasado y el futuro en una sola identidad. Pero volvamos a lo más cercano, a lo que podría ser más probable. Si Can y Diletta están buscando un nombre que sea moderno, con estilo y que suene bien internacionalmente, podríamos estar ante opciones como Elia, una variante italiana de Elías, que significa mi Dios es Yahvé. O quizás un nombre que suene fuerte y a la vez dulce como Milo, que tiene orígenes germanos pero que es muy popular en Italia. Estos nombres tienen una sonoridad contemporánea, son relativamente cortos y fáciles de recordar y pronunciar en diversas culturas. Son nombres que transmiten una cierta sofisticación sin ser ostentosos. Pensemos también en los nombres que evocan la pasión y el arte, elementos tan intrínsecos a la cultura italiana y a la propia profesión de Can llaman. Nombres como Dante en honor al gran poeta, o Verdi, si quisieran hacer un guiño a la ópera. Estos nombres tienen una resonancia artística innegable. La conexión con el arte, la literatura y la música es una parte fundamental de la identidad italiana, y elegir un nombre que celebre estas disciplinas sería una forma hermosa de honrar esa herencia. Podríamos imaginar un nombre que inspire creatividad y expresión artística. Y si nos atrevemos a especular un poco más, ¿podría haber alguna conexión con los personajes que Can ha interpretado? Personajes que han cautivado a millones de fans alrededor del mundo, cada uno con su propia personalidad y carisma. Por ejemplo, si pensamos en Nerkenzikus, el personaje de Can, Candibit, es un fotógrafo aventurero. Quizás un nombre que evoque esa libertad, esa pasión por descubrir el mundo. O si nos remontamos a sus roles más dramáticos, podría haber algún nombre que resuene con la intensidad y la profundidad emocional que ha demostrado. La influencia de la ficción en la vida real es un fenómeno interesante, y no sería descabellado pensar en un nombre con reminiscencias de sus inolvidables interpretaciones. La elección del nombre de un hijo es un proceso muy personal y cargado de significado. Para una pareja como Can Yaman y Diletta Leotta, que están constantemente bajo el escrutinio público, es probable que busquen un nombre que no solo les guste a ellos, sino que también sea bien recibido y, sobre todo, que tenga un sentido profundo para su nueva familia. La influencia de Italia en sus vidas es innegable, y sería lógico que eligieran un nombre que refleje esa conexión. No solo es el look.
Ardon de Diletta es una figura pública prominente, sino que también ha sido un hogar y un escenario de éxito para Khan. Podríamos pasar horas analizando cada posibilidad, cada sonoridad, cada significado. Pero al final, la belleza de esto es la sorpresa, la emoción de esperar a que ellos mismos nos lo revelen. Lo que sí es seguro es que, sea cual sea el nombre que elijan, vendrá cargado de amor, de esperanza y de esa chispa especial que caracteriza a Khan Yaman y a Diletta. Y nosotros como fans estaremos aquí para celebrarlo, para abrazar esa elección con la misma alegría con la que hemos seguido sus carreras y sus vidas. La expectativa es parte de la diversión de ser fan, y esta noticia nos ha dado mucho en qué pensar y especular. Ya para ir cerrando este viaje de especulaciones, hemos explorado nombres clásicos y modernos, hemos considerado la influencia cultural y personal, y hemos dejado volar la imaginación. Hemos viajado por la rica historia de los nombres italianos, desde los que evocan la nobleza hasta los que suenan vibrantes y contemporáneos. Hemos considerado la posibilidad de guiños a la familia, a la cultura, al arte e incluso a sus propias carreras. Lo cierto es que la comunidad de fans está impaciente por conocer ese nombre que, sin duda, se convertirá en un nuevo personaje adorado en el imaginario colectivo. Cada nombre que hemos mencionado tiene su propio encanto y su propia historia, y cualquiera de ellos podría ser una elección perfecta. Muchísimas gracias por acompañarme en esta reflexión tan especial. Espero que hayan disfrutado de este momento de conexión y de pura especulación positiva. Ha sido un placer desgranar estas posibilidades con ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Cuál creen ustedes que será el nombre italiano que Khan Yaman elegirá para su bebé? ¿Se inclinarán por un clásico atemporal como Leonardo o Alessandro? Quizás algo más moderno como Edoardo o Elia. O tal vez un nombre con un toque poético o artístico. Déjenme sus comentarios abajo, estoy ansioso por leer sus ideas y sus pronósticos más creativos. Me encanta leer sus aportaciones y ver cómo también ustedes se sumergen en esta emocionante aventura de la paternidad de sus ídolos. Y si les ha gustado este vídeo y quieren seguir disfrutando de contenido así, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa el mundo para mí y nos ayuda a seguir creando este tipo de contenido que tanto nos gusta. Nos vemos en el próximo vídeo donde, quién sabe, quizás ya tengamos la respuesta. Un abrazo enorme para todos.